hoy tenemos un testimonio muy especial, ¿verdad? Yo le pido que prepare su corazón para escuchar el testimonio. Yo sé que el Señor le va a hablar a través del testimonio y después, obviamente, después de la palabra, ¿verdad? Entonces, vamos a recibir con un aplauso de cariño aquí a nuestra estimada Noemí de Nog, que tiene el testimonio el día de hoy. Por favor, con un aplauso de cariño la recibimos. Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Es un verdadero honor estar aquí con ustedes y bendito Dios, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de, primero, de abrir nuestros ojos, poder ver un nuevo día y nuevamente sus misericordias, ¿verdad? Como bien lo decía hermana Patti, mi nombre es Noemí de Nog, tengo 36 años. El mes pasado, bendito Dios, tuve la bendición de celebrar mis 14 años de casada, al lado de un hombre que ahí sí que Dios ha tenido tanto amor y tanta misericordia para mi vida, que me dio un buen esposo. Nosotros nos casamos, como les decía, hace 14 años, nos conocimos 3 años antes y uno empieza su matrimonio, ¿verdad? Lleno de ilusiones, lleno de felicidad, de expectativas. Y una de ellas fue formar una familia, ¿verdad? Esto fue más o menos a los 2, 3 años de que nos casamos, que nosotros decidimos que ya era hora de empezar a tener hijos, ¿verdad? Nosotros buscamos asesoría de hermana Mary. Fuimos con ella, le platicamos nuestro deseo y lo pusimos en las manos de Dios, ¿verdad? Ella orando nos dijo, mira, me dijo, yo veo un bebé en tu vientre, yo veo cómo el Señor lo coloca ahí, entonces pidámosle que todo salga bien y en un momento dado pues tú vas a tener un bebé. Y yo me fui contenta de su casa, ¿verdad? Pensando, ay, Dios mío, ya en un año tal vez yo ya tengo un bebé en mis brazos, pero no pasó así. Nosotros más o menos después de esa plática pasaron como 5 años, creo, en donde no veíamos, ¿verdad?, la respuesta a esa petición. Entonces yo ya iba para mis 30, amaneciendo un día de esos pensando, ay Dios, ya 30 años, yo ya estoy grande. Le dije yo a mi esposo, mira, le dije, busquemos a un doctor que nos diga qué está pasando. Y me dijo, sí, me dijo, vamos, porque pues él me miraba a mí a veces tal vez triste, que no veía, ¿verdad?, que pasaba algo. Fuimos con un doctor y este doctor nos dijo, mire, me dijo, en la mujer de la cabeza a los pies puede ser cualquier cosa. Pueden ser hormonas, puede ser la tiroides, cualquier cosa puede ser y por eso hay un problema. Pero en el hombre es más sencillo. Hagámosle un examen a su esposo y partimos de ahí. Salimos de la clínica, fuimos a hacer el examen a mi esposo y salió mal el examen. Cuando recibimos el examen y el doctor nos dijo, mire, su esposo tiene un problema. Mi esposo, en un momento yo pensé que a él le iba a dar depresión porque él me dijo, mira, me dijo, para mí hubiera sido más fácil que tú tuvieras un problema y no yo, porque yo te acepto como seas. Me dijo, si podías o no podías tener hijos por algún problema, yo así te amo, yo me casé contigo porque te amo, no porque por los hijos que me fueras a dar, me dijo. Yo contigo pude haber estado solo nosotros dos, teniendo gatos, teniendo perros, teniendo pajaritos, lo que sea. No necesitaba, me dijo él, ¿verdad?, tener hijos contigo para estar juntos toda la vida. Entonces, otra vez, ¿verdad?, molestar a hermana Mary, mire, a mi esposo le quiere dar depresión por esto y esto. Y oró por nosotros, ¿verdad?, por nuestro matrimonio, por él. Más o menos al mes o 2 meses aproximadamente, yo me empecé a sentir rara. Y le dije, ¿verdad?, a mi esposo, vamos con el doctor porque yo tengo ciertas malestares.
Fuimos con el doctor y el doctor me dice, mire, me dice, usted está embarazada. Y nosotros contentos, ¿verdad? Ahí sí que fue un regalo de Dios bien especial porque veníamos de un problema, porque había un problema. Mire, ya está embarazada, no costó nada a partir de esas oraciones, ¿verdad? Porque igual no solo fue hermana Mary, fue todo un pueblo, grupos en donde pedían oración por nuestras vidas. Y la respuesta fue, aquí está el bebé. Y en el mismo tiempo de que iba a tener yo mis 30 años, tuve a mi bebé. No pasó mucho tiempo, como les digo. Bendito Dios, nació mi hijo, fue un varoncito. Lo recibimos con tal amor, tal agradecimiento con Dios que por todos lados andaba yo diciendo, ¿verdad? Miren, acabo de tener un hijo y después de ya 9 años de matrimonio. Al año de mi hijo, yo empecé con unos malestares, ¿verdad? Y tenía mala vesícula, tenía cálculos. Al año de mi nene, a mí me operaron porque era tanto el malestar, ¿verdad? Las complicaciones que yo tenía a causa de eso, que yo llegué a pesar, si usted me ve delgada, estaba más delgada, se me veían mis cachetillos, ¿verdad? Llegué a pesar 94 libras y me operaron, todavía dándole pecho a mi hijo. Y bendito Dios, todo salió bien. Pasaron 2 años, ya tenía 3 mi bebé, cuando nuevamente, ¿verdad? Yo sentía malestares y nuevamente con el doctor. Cuando el doctor me dice, mire, me dice, ¿usted síntomas de embarazo tiene, verdad? Sí, le dije, yo creo que estoy embarazada, le dije. Me acuesto en la camilla y me pone el ultrasonido. Y en la imagen, como ver esto, aparecen 2 botones. Y yo volteé a ver al doctor y el doctor me dice, ¿en su familia hay gemelos? Y yo le digo, sí hay, le dije. Pues gemelos tiene, me dijo, son 2. Y yo me puse a llorar de la impresión, de la alegría y no sé de qué tantas cosas más. Yo empecé a llorar y el doctor me decía, tranquila, cálmese. ¿Hay alguien que la acompañe? Sí, le digo, está mi papá. Y entra mi papá y mi papá preocupado, ¿verdad? Y le dice al doctor, mire, lo felicito, usted va a ser abuelo de gemelos. Y mi papá también, ¿verdad? Impactado. A todo esto yo seguía llorando, ¿verdad? Salimos de ahí, yo le digo a mi papá, mire, vamos con hermana Mary, yo necesito que ella ore por mí, que me diga algo, porque era tal la impresión, me costó 8 años tener a mi hijo, me acababan de operar de la vesícula y el doctor me dice, son gemelos. Era un impacto, yo en la cabeza, en el carro yo traía 2, solo el número 2, por todos lados veía yo un 2. Y fuimos con ella, le doy el ultrasonido, mira hermana Mary, estoy embarazada. Y cuando lo ve ella empieza bien contenta a saltar y me dice, mira, me dice, es que ver la mano de Dios de esta manera, me dice. Y ella bien contenta y yo llorando y me dice, ojalá pudiéramos cambiar de mente, porque yo seguía llorando, estaba muy impactada. Llamo a mi esposo y le digo, mira amor, fíjate que sí estoy embarazada y todo está bien, sí, le digo yo. Pero mira, le digo, fíjate que el doctor dice que son 2. Y yo ya no recibí respuesta de mi esposo. Hasta el día que nacieron, mi esposo seguía impactado. Él miraba 2 niñas en la cama y él no lo podía creer. Y eso fue otro milagro, porque realmente tener 2 niños es bien complicado. Yo tenía más estómago que otra cosa. A mí el estómago me topaba por todos lados, tuve muchas complicaciones, semana a semana tenía que ir con el doctor, inyecciones casi que todas las semanas. Y para salir del hospital me decían a mí, mire, me decía, probablemente se queden sus bebés, probablemente se quede alguna, porque se complica mucho, los pulmones son prematuros, son pequeños.
Y yo le decía a mi mamá, mire, le decía yo, si Dios hizo algo tan grande como darme un bebé cuando no podía y luego darme 2, yo creo que Él tiene el suficiente poder para sacarme del hospital con mis hijas. Y para gloria de Dios, yo salí del hospital con mis 2 hijas. Mis hijas tenían bien los pulmones, estaban de buen tamaño, buen peso, y yo estaba estable. Entonces, bendito Dios también, pues yo regresé a la casa con 2 bebés. En el hospital era una algarabía. Las doctoras, yo el día que me compuse, habían 10 personas en esa cirugía, habían enfermeras, habían doctores, todos viendo a mis hijas, viéndome a mí, y señora, me voy a tomar foto con sus hijas, los doctores. Y yo, sí, está bien. Y llegaba otra doctora, permítame una foto, y agarraban a mis hijas y se tomaban foto. Y yo decía, pero ¿por qué tanta foto? Y me dice un enfermero, mire, me dice, es bien raro, contados los casos donde la mamá y los bebés están bien y salen juntos. Por eso los doctores están emocionados de verla a usted con sus hijas, que van a salir de acá, que ellas están bien, no necesitaron oxígeno, no necesitaron nada. Entonces a ellos eso es lo que les da alegría, me dijo. Y varios doctores se tomaron fotos con ella, no sé dónde estarán esas fotos porque yo buscaba en Facebook los perfiles y no sé, pero habían varios doctores y enfermeras tomándose fotos con mis hijas. Y como les digo, ahí sí que Dios se manifestó de una manera tan impresionante en mi vida. Ahorita en mi hogar somos 5, pasamos de ser 2 a ser 5. Mis hijas ya tienen 2 años y mi nene tiene 5. Están bien, están sanos, por momentos se enferman, ¿verdad? Hace unos días a las 2 las tenía malitas con fiebre y las llevo con la doctora y me dice la doctora, ¿y cómo hace? Me dijo. Y le digo yo, pues antes me ponía a llorar, ahora ya no, le digo. Porque sí es complicado, pero es una gran bendición. Y yo creo, hermanas, que no faltará alguien, ¿verdad?, que tenga algún familiar, algún conocido que esté pasando por algo así, por un momento de infertilidad, un momento de dudas con el Señor. Pero el Señor tiene el control de todo. Solo hay que entregarle nuestra vida, tener fe. Yo le dije un día al Señor, papá, le dije, yo te voy a decir, yo quiero ser feliz, me des o no me des hijos. Y en un momento yo me acerqué a él y le dije, Señor, yo soy feliz, estoy feliz, tengo mi esposo que me ama, mi familia está bien, mis papás están bien. Si me das o no me das hijos, no va a ser motivo para dejar de buscarte, porque yo soy feliz, yo te amo y sé que me amas de esta manera. En un momento yo tuve que aceptar lo que Dios estaba dándome, lo que no me daba también. Y en ese momento también fue que Dios abrió mi mente, mi corazón, para sacar esa amargura, porque quiera que no se instala la amargura en nuestro corazón, porque vemos, ¿verdad?, otras mujeres con hijos, otras situaciones donde tienen muchos niños y uno no tiene, no puede. Pero el Señor se encarga de nosotras, ¿verdad?, de nuestro corazón, de sanarlo, de tenerlo bien. Porque eso es muy importante, no dejar que se instale esa amargura, ese miedo también en nuestro corazón. Y pues bendito Dios, como les digo, estamos bien, mis hijas y yo estamos bien. Siempre oren, hermanas, por personas que conozcan así, no señalemos. A mí me decía mi suegra, yo siempre me preguntaba por qué usted no quería hijos, me dijo un día. Y le dijo mi esposo, no, le dijo, no es que no quisiera, yo no podía, le dijo. Entonces, oremos, ¿verdad? Oremos por esas personas, abracémoslas, porque, como les digo, la raíz de amargura por esto es bien difícil. Yo en un momento decía, yo entiendo lo que leía en el libro, en la Biblia, sobre Sara, sobre Raquel. En un momento decir una de ellas, dame un hijo porque si no me muero. Es tal grado de amargura que uno siente, que ahí sí que solo Dios puede ser tan
tan amoroso, tan fiel para quitar eso de nosotros, de nuestro corazón. Entonces, de igual manera yo les agradezco porque quienes estuvieron en ese proceso en mi vida, yo sé que siempre estuvieron orando por mí y hasta este momento yo sé que siguen orando por mi familia, por mis hijas. Entonces muchas gracias a todo el pueblo cristiano que está aquí, que conoció mi casa. Y en el nombre de Jesús, pues como les digo, oremos por todas las demás conocidas y hermanas que tengamos con esta situación, ¿verdad? Porque solo Dios se puede manifestar así en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su tiempo y por escucharme. Amén. Bueno, como dice el texto aquí, ¿verdad? Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. El Señor es hacedor de maravillas. Y bueno, este era particularmente el milagro que necesitaba pues Noemí, su esposo, ¿verdad? Pero cada una estamos pidiendo por un milagro y es muy particular en la vida de cada uno. Pero el mismo Señor que tiene ella es el mismo Señor que tenemos nosotras, ¿verdad? Y Él es el hacedor de maravillas. Solo Él es Dios y Él es el que va a dar respuesta en su momento a nuestras peticiones. Y bueno, hoy ya con el corazón listo y preparado, vamos a recibir con un aplauso de cariño aquí a Ileana de Orozco, que va a compartir con nosotros el tema de hoy. Qué bueno verlas a todas acá. Gracias al Señor porque nos permite un día más venir a su presencia, dedicarle estas 2 horas realmente para la honra y la gloria de Él y escuchar testimonios poderosos, ¿verdad? No hay precio que pueda comprar un testimonio como este, ¿verdad? Decía Noemí, me decía, es que yo tengo que dar el testimonio, es que tienen que escuchar mi testimonio, ¿verdad? Y el día de hoy fue el privilegio de poderla escuchar, el poder que el Señor hace. Y ese mismo Dios es el mismo que está aquí con nosotras, con cada una de nosotras, en nuestras situaciones, en nuestro qué hacer diariamente y sobre todo, ese Dios es al que honramos el día de hoy, es el que nos da, el que nos liberta, el que nos sostiene con su mano derecha, ¿verdad? Y yo fui una de ellas que oró por ella cuando ella estaba en el hospital, aunque ella no sabe, ¿verdad? Pero ese día estábamos en una reunión de jornadas médicas y los papás de ella dicen, miren, mi hija está en el hospital, oremos por ella, por favor, porque pues la van a intervenir por las gemelas, ¿verdad? Oramos por ella en esa reunión, así que así es, muchas personas van a estar orando por uno sin que uno lo sepa, ¿verdad? Y el poder del Señor se manifiesta aunque no lo veamos, ¿verdad? Y escuchar de regreso este testimonio, cómo no llegaron esas palabras al cielo para escuchar, ¿verdad? Y ver esa respuesta que solo el Señor puede darnos. Bueno, el tema del día de hoy es Dios liberta y quiero que vean realmente en Daniel 6:3 y pongan atención a esto. Y dice, y tanto se distinguió Daniel entre los administradores, los sátrapas, por sus extraordinarias cualidades, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Era tan especial Daniel, tan especial, que el Señor hizo un proceso desde donde estaba hasta llegar hasta arriba. Pero eso solo fue porque la gracia del Señor preparó el camino, un camino no fácil y ahorita lo vamos a ver, pero que reposaba el espíritu del gran Dios en Daniel, ¿verdad? Y vamos a ver, y muchas veces nosotras como mujeres pensamos de que el Señor no nos mira y ahí estamos escondidas, ¿verdad? En nuestras situaciones difíciles, pero el que estén aquí el día de hoy significa que el Señor las ha visto y las conoce por nombre cada una, que nos quiere preparar el día de hoy. Entonces, todo el mundo conoce la historia de Daniel acá.
Levanten las manos. ¿Quién ha escuchado Daniel por alguna vez en la del Daniel de la Biblia, verdad? Porque no del esposo, no, el de la Biblia, ¿verdad? Y a veces solo lo pasamos así, sí, hubo Daniel y todo. Pero realmente la vida de Daniel como tal no fue fácil, muy sabio, pero fue un proceso, ¿verdad? En ese entonces el rey Nabucodonosor los llevó de Jerusalén cautivos a Babilonia, y por eso miran esta imagen que mucha gente de los israelitas los llevaron, ¿verdad? Pero como era un rey poderoso, ¿verdad? Nabucodonosor en ese entonces también era inteligente, porque llegar a un rey con tanto poder no es alguien que no tuviera inteligencia también. Y entre su inteligencia les tenían que escoger entre toda esa gente, dice que tenía que escoger, debían de ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio del palacio real, a los cuales Aspenas debía enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios. Acuérdense que el pueblo de Israel, ellos tenían su propia cultura, sus propias costumbres, su propio pensar, cómo tenían que actuar en su vida. Pero entre todos esos tenían que escoger a estas personas, así como el día de hoy. El día de hoy el Señor dijo, Glorita va a estar allí aprendiendo la literatura de la Biblia que estamos aprendiendo el día de hoy. Y así cada uno pongan su nombre ahí, que el Señor realmente nos ha escogido a cada una de nosotras para que seamos sabias y aptas para el servicio del palacio de nuestro Rey, que es el Señor, ¿verdad? Entonces, así fue la manera en que jóvenes como Daniel fueron escogidos. En esta escogencia, el rey les puso que tenían que comer la comida de palacio, ¿verdad? Y eran manjares grandes, ¿verdad? De todo. Pero, como ya les dije, ¿verdad? Acuérdense que los israelitas no podían combinar muchas cosas en su… De hecho, actualmente, si ustedes van a Israel, no van a McDonald's y no pueden comprar un helado con una hamburguesa, porque no se puede combinar la leche con la carne, ¿verdad? Hasta el día de hoy, imagínense en ese tiempo, ¿verdad? Y en los manjares del rey les pasaban cerdo, res, bueno, de todo, ¿verdad? Y entonces ellos, los jóvenes que escogieron, entre ellos Daniel, les cambiaron incluso hasta el nombre, ¿verdad? Belsasar le pusieron a Daniel, ¿verdad? Pero habían otros 3 jóvenes más. Y miremos qué dice. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Esto está en Daniel 1:17. Entonces eran jóvenes. Estos jóvenes tenían sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura. Pero ¿quién fue el que les dio esto? Ahí dice la palabra, ¿verdad? Dios los dotó de esto. Así como Dios nos está dotando, nos está dando la sabiduría en su palabra el día de hoy, ¿verdad? Cada una de nosotras. Y el rey los interrogó posteriormente porque tenían que ser instruidos pues, en la literatura babilónica, ¿verdad? Y dice que tenían que instruirlo incluso 3 años para que pudieran aprenderle el lenguaje, pudieran aprender las costumbres, pudieran aprender todo lo que se hacía allí, ¿verdad? Cuando fueron presentados delante del rey, ellos traían una costumbre de Israel, ¿verdad? Entonces no podían contaminarse con eso. ¿Y eso qué significa? Que ellos tenían su fe bien puesta, ¿verdad? Que no se contaminaron con los otros jóvenes que
podrían ser inteligentes igual que ellos, pero eran babilónicos, ¿verdad? Y él, el quien habló realmente para que no les dieran de comer lo que el rey decía que tenían que darles de comer, ¿verdad? Era Daniel. O sea, Daniel siempre sobresalió en hablar, en decir. Pues era inteligente, pero también sus otros amigos eran inteligentes. Pero él tenía algo adicional, ¿verdad? Era valiente para poder enfrentarse a estas situaciones. Les puso, como era sabio, sabía cómo decir las cosas, y les dijo que en 10 días probaran, ¿verdad? Que les dieran solo verduras y no contaminarse con la comida del rey, y ver realmente cómo estaban, porque el que los cuidaba decía, no, ¿cómo no puedo darte lo que el rey dice? Porque si van a ser delgados después y no van a estar a la altura de los demás, hasta a mí me pueden matar, ¿verdad? Entonces Daniel le dice, no, probemos 10 días y miremos, ¿verdad? En 10 días el semblante de ellos dice que era mejor que los demás, ¿verdad? Y entonces se dieron cuenta que el respetar la dieta de ellos era mejor, ¿verdad? Entonces ahí el Señor también puso gracia en Daniel y sus amigos para que continuaran con su fe puesta y no derrotar lo que el mundo decía, ¿verdad? Cuando llegaron y se presentaron delante del rey, después de ese proceso, ¿verdad? El rey dice que los interrogaba, les decía, ¿verdad? Y no encontró alguien más sabios que estos jóvenes, ¿verdad? Dice en Daniel 1:20, el rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros del reino. ¿Cuántas veces más? Imagínense, 10 veces más inteligencia y sabiduría para poder decir y rebatir a un rey que tenía el gran poder, pues, de saberlo todo de su reino. 10 veces más. ¿Quién hace eso? ¿Quién es el Dios que puede hacer eso en nuestra vida? Solo nuestro gran rey. Así como ese rey que dio un milagro de no poder dar nada, no tener nada, a dar gemelos, ¿verdad? Solo un Dios tan poderoso que es el mismo Dios que el que tenemos el día de hoy. Entonces, en este proceso, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Uno, ellos venían de esclavos, Daniel y sus amigos. Les decían qué hacer en donde estaban, como esclavos, pero aún así el Señor los libraba, el Señor les ponía la gracia, el Señor les daba más a pesar del cautiverio donde estaban, ¿verdad? Y muchas veces nuestros propios problemas, somos cautiva de nuestros problemas, ¿verdad? Nuestros problemas se encierran aquí, ¿verdad? Como decía Noemí, ¿verdad? Se frustra uno, se cierra uno, ¿verdad? En ese cautiverio como estuvieron ellos, ¿verdad? Pero sabemos que hay un Dios poderoso, un Dios que no cambia, y aún así nuestra vida puede ser cambiada solo a través del poder de nuestro Dios. Y este es otra manera como Dios liberó a Daniel y sus amigos. Y en esta ocasión, en Daniel 2:13 dice, se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y sus compañeros para que fueran ejecutados. Imagínense a ustedes personas sabias, buenas, haciendo el bien, ayudando a los demás, y vienen y los condenan a muerte. A cada una de nosotras nos puede pasar. Tal vez no es una muerte física, tal vez una muerte espiritual, tal vez es una muerte emocional, o nuestros propios problemas nos matan, ¿verdad? Y muchas veces nosotros ni siquiera hemos hecho nada, pero aún así, la sabiduría que el Señor le dio a Daniel, viene y pregunta, ¿verdad? ¿Que por qué? Porque los fueron a buscar. Y entonces el quien les dijo ¿por qué? Porque el rey
aquí vemos hasta arriba, el rey tuvo un sueño. Y ese sueño, entre el rey y sus adivinos, hechiceros y todo lo que ellos tenían, nadie le podía decir ese sueño. De hecho, los que eran sabios en Babilonia le decía al rey: ¿cómo le vamos a interpretar el sueño si usted ni siquiera nos dice qué soñó? Entonces viene el rey y le dice: pues por eso dice, porque si yo les digo el sueño, ustedes pueden interpretar cualquier cosa. Yo quiero que ustedes me digan realmente qué fue lo que soñé y cuál es la interpretación de mi sueño, porque fue algo impactante para el rey, ¿verdad? Y él tenía el poder para poder decir cualquier cosa y ejecutar cualquier cosa. Entonces vienen los sabios de ese reino, los hechiceros y de todo, y nadie, ¿verdad? Nadie podía. Entonces se enojó tanto que publicó este decreto, y cuando decretaban algo tenían que ejecutarlo, ¿verdad? Que entonces murieran todos los sabios y porque no servían para nada, ¿verdad? Y entre los sabios estaba Daniel y sus amigos, ¿se acuerdan? Entonces viene Daniel y habla al guardia y le dice: mire, deme tiempo para ver el sueño del rey. Sigamos. ¿Qué hace Daniel? Viene y pide a sus amigos que oren para que el Señor le demuestre a Daniel el sueño del rey, porque si Daniel resolvía eso, imagínense, era su vida, ¿verdad? La vida de todos los sabios, ni siquiera solo de sus compañeros, sino que de todos los sabios. Y dice la palabra: Daniel fue a ver al rey y pidió tiempo para poder interpretar su sueño. Daniel 2:16. Y en Daniel 2, del 18 al 23 dice: y le pidió que imploraran misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, para que él y sus amigos no fueran ejecutados con el resto de los sabios de Babilonia. ¿Él qué fue lo que pidió? Misericordia a Dios, ¿verdad? Al Dios del cielo. Y entonces oró no solo él, imagínense sus 3 amigos, así como decía Noemí, ¿verdad? Saber cuánta gente oraba por mí, y yo pedía oración, y en cada reunión que tenían tal vez sus papás pedían oración también por ellos, y así fue la cadenita realmente del poder del Señor para poder escuchar esta situación, ¿verdad? Y así sucedió en ese tiempo. Durante la noche el misterio fue revelado a Daniel en visión. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. Él habita la luz. A ti, Dios de mis antepasados, te alabo, te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que pedimos, nos has dado a conocer el sueño del rey. Imagínense, algo que nadie pudo. ¿Quién fue el que dio para que se pudiera? Solo nuestro Dios, ¿verdad? Entonces ya orando Daniel, ¿verdad? El Señor les revela qué era lo que el rey había soñado, y le dice: mira, soñaste una estatua grande, ¿verdad? Y cuando le dio las características punto por punto, ¿cómo se habrá quedado ese rey, digo yo? Que él sí realmente sabía lo que había soñado, exactamente como lo había soñado, ¿verdad? Alguien que no podía hacer absolutamente nada. Y en todo esto, ¿a quién le dio la gloria a Daniel? ¿A él mismo porque él había soñado lo que soñó? No. Y realmente estas palabras que Daniel decía, ¿verdad? Que él
adoraba a ese Dios que da la sabiduría. Adoraba y proclamaba el nombre del Dios que cambiaba los tiempos, porque era un tiempo de ejecución al pueblo, a los sabios de Babilonia, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Cambió ese tiempo. Tal vez nosotras estamos en esa ejecución con nuestro problema, ¿verdad? Pero solo Dios puede cambiar ese tiempo. Solo Dios puede deponer lo que nos están haciendo o quitar lo que nos están haciendo, ¿verdad? Y realmente el Señor es el que puede dar y dar esa luz en nuestra vida para poder librarnos de cualquier situación que estemos pasando o que nos esté agobiando. Entonces, aquí cuando el rey se dio cuenta de lo que realmente había hecho y dicho Daniel, dice: el gran Dios ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Dios y lo honró. Imagínense un rey con todo el poder que tenía en esa época, postrándose a un Dios que él ni conocía. Es solo porque Dios había hecho el milagro poderoso para revelar lo que él decía. Y era un futuro que él tenía en su reinado, ¿verdad? Entonces, al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y lo honró. Ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso y dijo: tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelar este sueño misterioso. ¿Cuántas de nosotros tenemos ese mismo Dios esta mañana? Amén, por favor hablen y digan: sí, yo tengo ese Dios realmente. Ese es el mismo Dios de Daniel que el que está aquí el día de hoy. Y este Dios, como dijo Nabucodonosor, tu Dios es el Dios de dioses. No hay ningún otro Dios como nuestro Dios. Y hoy lo vimos su poder a través de este milagro, ¿verdad? Imagínense cómo se quedó ese esposo sabiendo que le dijeron: usted no puede, y ahora tiene 3 y una doble, ¿verdad? O sea, realmente solo Dios puede hacer estas cosas, y así puede hacer que nuestras dificultades, que nuestros problemas, que nuestra circunstancia, este Dios pueda ser el poderoso para poder salvarnos y librarnos de cualquier situación. Ese es, vamos a ir más rapidito, pero acuérdense que no solo Daniel estaba cautivo, ¿verdad? Estaban también sus amigos. Cuando Daniel realmente da esta interpretación, ya el Nabucodonosor lo honró y le dijo: bueno, tú eres súper sabio, ¿verdad? Y como les dije, el rey era inteligente también y le dijo: bueno, ahora te venís aquí al palacio y vas a ejecutar cosas del palacio, ¿verdad? Y a sus amigos los puso en puestos importantes también, pero pues no cerca del palacio, ¿verdad? Y entonces los sátrapas perfectos, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arrodillaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se habían chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden del rey, optaron por la muerte antes de honrar o adorar a otros dioses que no fueron el suyo. Por lo tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra de Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a ceniza, sin importar la nación a que pertenezcan o a lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar
de esta manera. Y en este resumen que puse acá es porque el rey había puesto un monumento completamente, ¿verdad?, grande, y que tenían que adorarlo allí, ¿verdad? Pero ya les dije, ¿verdad?, ellos tenían su fe bien puesta, que ellos no podían adorar a ningún otro Dios, ¿verdad?, más que el Dios que ellos tenían. Y ellos prefirieron decirle al rey: mire, rey, pues vamos a morir, ¿verdad? Y aunque el Señor nos salve o no nos salve, a Él vamos a adorar. Y muchas veces nosotras en nuestras situaciones también estamos así, ¿verdad? Decimos: Dios, ¿dónde estás? ¿Verdad? Porque yo estoy aquí y estoy confiando y yo no veo nada, ¿verdad? Y a veces nos hacen doblegar nuestras situaciones a algo que nosotros no queremos. Pero tenemos que permanecer en nuestra fe y permanecer en creer en que ese Dios está haciendo algo por mi vida. Y que a pesar de que yo no lo vea, sigo alabando al gran rey. Y entonces acá viene el rey y dice: bueno, pongan, porque si no adoraban a lo que él puso, ¿verdad?, el monumento que él puso, los iban a poner al horno de fuego para que se murieran, se quemaran, ¿verdad? Y cuando el rey viene y escucha de las palabras de los amigos de Daniel, que no van a adorarlo, él sabía quiénes eran ellos, que eran súper inteligentes y que él pues los puso en lugares estratégicos. Los quería, por decirlo así, pero él cambió su actitud hacia ellos cuando le dijeron: no te vamos a adorar, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se enfureció ese rey y dijo: bueno, hay que aumentarle el fuego 7 veces más caliente ese horno, y los meten al horno, ¿verdad? Y ahí está, en ese dibujo que está ahí abajo, ¿verdad? Imagínense cuando realmente pelean con nosotros, ¿verdad? Y el Señor está con nosotros, y aunque nosotros estemos haciendo correctamente las cosas y viene alguien y nos dice, su enojo se enfurece 7 veces más, ¿verdad?, en contra de nosotros, dice la palabra que pueden venir 1000, 10,000 a nosotros, ¿y qué? No llegará. Pero se nos olvida en nuestras situaciones difíciles, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los amigos de Daniel? Entonces viene el rey, acá lo ven, y señala, ¿verdad? Pero fueron 3 los que se metieron al horno de fuego, y ahí yo estoy viendo 4, dice, y uno de ellos parece a un hijo de los dioses. Imagínense cómo serán los hijos de los dioses. Pues yo no lo he visto, ¿verdad? Pero si el rey vio que había alguien más ahí adentro y que era especial, ¿cómo Dios no va a hacer estas situaciones en nuestra vida también? Porque dice que va a mandar ángeles alrededor de nosotros para que nos guarde, para que nos libre, para que nos dirija. Y en esta situación que el rey vio, ¿cómo ese rey ha de haber quedado asombrado cuando vino y les dijo, ¿verdad?, que lo sacaran, porque él estaba viendo a alguien más ahí. Cuando ellos salieron, ¿qué es lo que dice allí, verdad? Que ni siquiera el pelo estaba chamuscado, porque ustedes solo se entran al fuego y no solo el calor, ¿verdad?, sino que hasta se puede chamuscar uno cocinando ahí, ¿verdad? Imagínense un fuego 7 veces mayor. El uno estaba, que dice que cuando fueron a entregar a sus amigos de Daniel al fuego, incluso los guardias que los fueron, ellos salieron volando y hasta se quemaron, ¿verdad?, y murieron. En cambio, cuando los sacaron a ellos, ni olían a humo. ¿Qué Dios puede hacer eso? ¿Qué humano puede hacer eso? Ninguno, solo nuestro Dios. Y ese es el mismo que el que tenemos actualmente. Y entonces el rey dice: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces digamos esta mañana: alabado sea, y ponga su nombre, ¿verdad?, allí, porque ese es el mismo Dios el que tenemos el día de hoy, y es el que nos liberta de nuestras situaciones. Y no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. No hay otro.
Y ese es el que venimos a adorar esta mañana, es el que venimos a buscar esta mañana. Veamos otro ejemplo de libertad. Acá ya es el hijo del rey, que ustedes se acuerdan que él estaba dando un banquete en el palacio con sus esposas, concubinas y todos sus séquitos allí, y una mano dice que comenzó a escribir en la pared, que nadie sabía, y se asustaron, ¿verdad? Era tanto el asombro que ellos vieron esto que mandaron a llamar a todos sus sabios, hechiceros y todo como sus costumbres, ¿verdad? Pero nadie de ellos lo pudo interpretar. ¿Quién fue la quien le dijo a él que llamara a Daniel? La esposa. Entonces, realmente el Señor puede utilizar a cualquier persona para dirigir a alguien al Señor, al camino verdadero, a donde tiene que llegar. Y en Daniel 5, 14 y 15 dice: me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y posees iluminación, inteligencia y sabiduría extraordinaria. Los sabios y hechiceros se presentaron ante mí para leer estas escrituras y decirme lo que significa, pero no pudieron descifrarla. Nuevamente, ¿verdad? Nuevamente. Tuvo que llegar una situación difícil para que el Dios de dioses, ¿verdad?, que habitaba allí, pudiera nuevamente interpretar algo que estaba sucediendo en ese pueblo. Y no solo eso, ahora ellos sabían que ese Daniel que venía en ese transcurrir de su vida, ¿qué dice? Y esto me asombra muchísimo. Dice: me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses. Imagínense que cada una de nosotras esta mañana estábamos cantando que algo estaba descendiendo acá en este lugar. ¿Y qué es lo que se desciende? El Espíritu de Dios. Así que aquí estamos y Él está acá. Dice que donde 2 o 3 en su nombre se reúnen, ¿quién está? Él. Y su Espíritu también está acá. Y mira nuestras necesidades, mira nuestras situaciones, mira nuestras circunstancias. Y en ese Dios es el que estamos confiando el día de hoy. En ese Dios estamos honrando su nombre el día de hoy. Y así como Daniel, ¿verdad?, lo reconocieron porque realmente el Espíritu de Dios estaba encima de él. Así que nos reconozcan a nosotras donde vayamos y donde estemos, que el Espíritu de Dios esté en nuestras vidas. Entonces dice: por eso Dios ha enviado esa mano a escribir lo que allí aparece, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Pues bien, esto es lo que significa esas palabras. Mene: Dios ha contado los días de su reino y les ha puesto un límite. Tekel: ha sido puesto en balanza y no pesa lo que debería pesar. Perse: su reino se ha dividido y entregado a medos y persas. ¿Y saben qué? Ese rey murió esa noche. ¿Por qué? Porque Dios, aquí le decía, ¿verdad?, Dios ha contado los días de su reino. Porque ese rey, en vez de haber adorado al Dios que le demostró a su padre que dónde lo había puesto y qué era lo que había hecho con ese rey, nunca glorificó al Dios de dioses, sino que glorificó al Dios, a todos los dioses que ellos tenían. Y es más, en esa celebración que hizo, fue a pedir que trajeran las copas del santuario que se habían llevado, ¿verdad?, y tomaron de esas copas cuando le pertenecía al Dios de dioses. Entonces, muchas de nuestras circunstancias, de nuestros problemas y de las situaciones que pasamos, o pudiese ser personas que nos pudieran atacar o atacar porque nosotras somos cristianas, el Señor tiene su justicia para cada uno. Y pesa las balanzas, dice allí, ¿verdad? Y ese es otro que les decía, ¿verdad? Ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar.
Entonces que no seamos nosotras cuando nos pongan en esa balanza, ¿verdad? Que no pesemos lo que no deberíamos pesar. Dice, su reino se ha dividido y entregados a medos y persas. Y les estaba dando realmente una palabra allí porque esa noche fueron conquistados nuevamente, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿verdad? Solo Daniel pudo interpretar esa visión y él lo puso dentro de su palacio nuevamente en una posición mayor a la que tenía. Siguiente, por favor. Y aquí ya vamos a volver a correr. Entonces los administradores y los sárpatas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de los malos manejos de negocios del reino. Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Y esto no es solo en el caso de Daniel. Daniel era un superadministrador, era sabio, y ya lo leímos ahí como el Señor fue dándole a Daniel. Pero Daniel realmente era esa persona que podía ser digna de confianza. Y en esta mañana, todas las que estamos acá, debemos de ser dignas de confianza, ¿verdad? Que el Señor nos ponga esa sabiduría y ese entendimiento y esa inteligencia para poder guiarnos en nuestro caminar diario en presencia del Señor, para que en algún momento de nuestra vida podamos ser llamadas dignas de confianza, pero a través y agarradas ¿de dónde? De ese Dios poderoso que tiene. Y a pesar de que nuestros acusadores, como lo que los acusaron a Daniel, ¿verdad? Porque él lo querían matar, lo querían quitar del puesto que él tenía, del puesto que el rey le había puesto, ¿verdad? Y le tendieron una trampa. Entonces, pero no podían encontrarle nada a Daniel, porque era correcto. Y ellos maquinaron y dijeron, bueno, solo tenemos que encontrar porque él adora a su Dios, ¿verdad? Y entonces comenzaron a ver de que cómo la manera de poder atrapar a Daniel. Y en tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sárpatas por sus extraordinarias cualidades, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sárpatas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en el negocio del reino. Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él, porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Siguiente. Y es lo que les decía, ¿verdad? Muchas acusaciones pueden ponernos, ¿verdad? Y incluso hasta ser, por ejemplo, el día de hoy, así te fuiste a tu desayuno allí, no sé qué, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Nos pueden acusar a lo que nosotros creemos, a nuestra fe, al lugar donde estamos. Y así es. Pero hay alguien poderoso viendo eso delante de nosotros. Entonces comenzaron a acusar a Daniel para que pudiera también inclinarse a los dioses de ellos, y comenzaron a hacer un decreto. Y el rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuya ventana se abría en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Ya vamos terminando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando nos van acusando o nos van buscando o nos van haciendo de esos problemas o esas situaciones? Llegar a postrarse ahí al Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Las veces que podamos. Un ejemplo de Daniel son 3 veces que lo veían, ¿verdad? Y que también hacía, no solo orar por su problema, dice que adoraba al Señor. ¿Y qué estamos haciendo el día de hoy? ¿Qué hicimos al cantar? Adorarle a Él, ¿verdad? Y es lo que el Señor le agrada realmente.
El decreto decía de que si no adoraban ahí, los iban a tirar a la fosa de los leones, ¿verdad? Y en Daniel 6, 16 al 22 dice, y el rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel, que tu Dios, a quien sirves continuamente, se digne de salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca de la fosa y el rey lo selló con su propio anillo y con él de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió al palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse. Hasta el sueño se le fue. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me ha hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Imagínense eso, ¿verdad? Dice que hasta el propio rey estaba preocupado porque Daniel se iba a ir a la fosa de los leones y en la escritura dice que él veía cómo poder rescatar a Daniel para que no se sucediera eso. Imagínense un rey preocupándose por alguien que no pertenecía realmente para él. Yo pienso que lo veía como un hijo, digo yo, ¿verdad? Era tanta la gracia que había puesto Dios sobre Daniel, que esa misma gracia el rey lo tenía digno de su confianza, ¿verdad? Y buscaba la manera como poder salvar a Daniel, pero era un decreto, y el decreto que ellos ponían no se podía deshacer. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Cumplir la palabra que él había hecho. Bueno, Daniel no se inclina ante esto, ¿verdad? Entonces, ejecuten. Va, y todavía para sellar ese decreto dice que tenían que poner el anillo ahí él y los que estaban ahí con él, ¿verdad? Para poder sellar eso. Pero ¿qué es lo que sucede, verdad? Bueno, y esa noche dice que el rey se fue, ¿verdad? Preocupado por Daniel porque le ha de haber dolido en el alma, ¿verdad? Y ni siquiera pudo dormir de la angustia que tenía, ni siquiera se divirtió ni nada, ¿verdad? Y al día siguiente nomás salió la luz, el rey, alguien importante, fue a verlo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y le preguntó, Daniel, ¿estás vivo, verdad? ¿Qué fue lo que Daniel dijo? Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me ha hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido malo contra su majestad. Imagínense, ¿cómo Dios no nos va a defender cuando nosotras no hemos cometido ningún mal? Y vencemos el mal con el bien. ¿Cómo Dios no va a mandar a su ángel a cerrar la boca de todos esos leones que quieren comernos? Nuestras finanzas, nuestras amistades, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos. ¿Cómo el Señor no puede mandar a eso para poder librarnos de lo que nos puedan acusar? Entonces el rey mandó traer a los que habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Entonces el rey Darío escribió un decreto a todos los pueblos y naciones y lengua de la tierra. Paz y prosperidad. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. ¿Qué dice? Que adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones.
Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro de Persia. Y ese mismo Dios es el que está aquí, el que debemos de honrar y el que debemos de adorar. Y dice, ¿verdad?, que los acusadores de Daniel, dice que, bueno, ahora les toca a ellos, ¿verdad?, por la acusación que hizo. ¿Y qué fue? Y eran ellos y sus familias. Imagínense cuando el juicio del Señor juzga a una persona que está haciendo mal en contra nuestra. Dice que nomás entró ahí al foso de los leones, los trituraron hasta los huesos. Imagínense el poder de nuestro Dios. Pero esto revela que el poder del Dios más grande que nosotros, el que tenemos el día de hoy, si ese rey lo vio, ¿cuánto más nosotras que ya tenemos la palabra escrita? Y que debemos de honrar, adorar al rey de Daniel, porque él es Dios vivo. ¿Está vivo? Sí. ¿Y permanece para siempre? Sí. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Y aún no es el fin. Así que levantémonos esta mañana, adorémosle al Rey, oremos como Daniel el día de hoy, y ese problema que nosotros tenemos el día de hoy, esa dificultad, esas necesidades, pongámoslo a los pies de Cristo, al Dios de dioses, y dejemos que Él pelee por nosotros y nos libre como libró a Daniel. Padre que estás en el cielo, te honramos, Señor, te damos la honra y la gloria solo a ti, Señor. Tú eres el Dios vivo, Señor, el de ayer con Daniel, el de hoy con nosotras, Señor, y tú eres el Dios que va delante de nuestro futuro, Señor. Venimos delante de ti como Daniel, Señor, pidiéndote a ti, Señor, en nuestra necesidad, en nuestra aflicción, en nuestras situaciones que vivimos día con día, Señor Jesús, y ponemos delante de ti, Señor, estas situaciones que tenemos en nuestra vida, sabiendo que tú, Dios poderoso, Dios de dioses, Señor Jesús, puedes hacer la obra perfecta en nuestra vida, librarnos, Señor Jesús, de cualquier condenación, Señor. Sabemos que las cosas que nos vienen a nuestra vida son para bien, para nuestra vida, Señor. Siempre y cuando, Padre, nosotros te honremos a ti, pongamos a ti nuestras necesidades y que tú puedas actuar a través de nosotras, dándonos esa sabiduría que tú le has dado a Daniel, Señor, esa inteligencia para poder actuar en los momentos que nosotras vivimos, Señor. Y cada una de las personas que está aquí por nombre, Señor, tú las has enviado a escuchar esta palabra, Señor, porque son mujeres sabias, Señor, que pueden dirigir su casa, Señor, puedan dirigir su vida, Señor, ante ti, Señor Jesús, para que tú puedas utilizarlas así como tú utilizaste a Daniel, para librarlos de la muerte, para librarlos de las dificultades, para librarlas, Señor, de esas batallas en nuestras vidas, Señor, y en las vidas de nuestros familiares también, Señor, que sean esa luz, Señor, donde quiera que vayan, Señor, y que puedan decir que en ellas reposa el Espíritu del Dios vivo. Y declaramos, Señor, que tú estás aquí presente, Señor, escuchando nuestra oración, escuchando nuestras necesidades, viendo, Señor, nuestras dificultades y resolviendo que aunque nosotras no veamos, Señor Jesús, tú estás obrando tu perfecta voluntad, y pedimos, Señor, tu voluntad que se haga viva en nuestra vida, Señor Jesús. Levántanos, Señor, líbranos, Señor Jesús, de todo mal, Señor. Y sobre todo, Señor, que podamos darte la honra y la gloria a ti, Señor, como nos has enseñado el día de hoy, Señor, porque solo tú te mereces esa honra y esa gloria en ti, Señor Jesús, y te glorificamos porque el Dios de dioses está hoy en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.